Vamos a hablar acerca del nuevo pacto. La razón principal por la que viven deprimidos, desanimados o derrotados, y en cierto modo esto lo ven como algo normal, y cuando ven la vida de otros cristianos que han nacido de nuevo, no es mucho mejor, y en lugar de vivir bajo la nueva alianza, la han sustituido por buena música, incluso una buena predicación, también el ser conmovidos a través de sermones en la iglesia o en internet, obtener así conocimiento, el buscar que sus mentes sean estimuladas o que sus emociones sean estimuladas, buscan a Dios en todas estas cosas. Pero así no lo encontrarán. Ven conmigo a Mateo capítulo 7. Veamos las palabras de Jesús al final del Sermón del Monte. Y dice, porque estrecha es la puerta, en el verso 14, Mateo 7, verso 14, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el camino a la destrucción es ancho, y muchos van por él. Así que está hablando de dos caminos, el camino a la destrucción y el camino a la vida. Y muy pocos lo van a encontrar. Así que toda esta idea de mucha gente que dice el día de hoy que todas estas grandes multitudes van a entrar en el reino de Dios, y yo me pregunto, ¿a qué reino de Dios se refieren? Pues aquí dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición, y el camino a la vida es estrecho. Muy pocos lo van a encontrar, y mucha gente va a hablar de eso. Tal vez haya mucha gente que lo entienda, pero muy pocos lo van a encontrar. Eso es lo que he descubierto. Incluso mucha gente va a entender en su mente todas estas cosas y todo lo que han escuchado acerca de la nueva alianza, pero no lo encontrarán. Incluso he visto eso en nuestras iglesias y en otras iglesias en muchos lugares donde he predicado. Hay muchos que lo entienden. También pueden explicárselo a otros. Pero en la vida diaria, en su hogar, no encuentran ese camino. Y ese es el camino de la cruz. No encuentran el camino de hacer morir su voluntad propia. Por eso no lo encuentran en su casa, en su trabajo, cuando van conduciendo. No lo encuentran en su vida diaria, pero la entienden claramente. Lo entienden también que pueden explicarlo. Ese es uno de los grandes engaños en nuestros días. Y ellos creen que el conocimiento de la Biblia los hace espirituales. Ese es uno de los mayores engaños de nuestros tiempos. Si el conocimiento de la Biblia pudiera hacer a la gente espiritual, deberíamos tener a la gente más santa que ha vivido en todos los tiempos de la era del cristianismo. En nuestros días, conocemos mejor la Biblia que Pedro, Santiago y Juan, porque tenemos Biblias impresas que ellos nunca tuvieron. Es un gran engaño creer que el conocimiento nos hace espirituales. Y otro engaño es pensar que el estar emocionado con el cristianismo y las cosas del Señor nos hace mejor que estos intelectuales muertos. Eso es otro error. Así que encuentras en el cristianismo, así como he visto que algunos se especializan en el conocimiento intelectual de la palabra, en su comprensión, imaginando que eso está bien. Algunos dicen, ese conocimiento es incorrecto, o ese conocimiento está correcto. Algunos entienden la justificación, pero no significa que están justificados. O comprender lo que significa victoria es que tienes la victoria. Y hay gente que reacciona contra eso y dice que todo eso es conocimiento muerto. Y se pasan al otro extremo. Dicen que lo importante es estar emocionados. Y usan el ejemplo de las personas cuando están viendo un partido de fútbol, que gritan y celebran cuando su equipo es el mejor.
Y dicen, ¿no creen que deberíamos ser así? Celebrando que Jesucristo resucitó. Ellos gritan y celebran. Se emocionan, especialmente cuando cantan o cuando hacen otra cosa espiritual. Pero ambos están en un engaño. Hay tres partes en nuestra personalidad. Son el intelecto, las emociones y nuestra voluntad. Pero Dios quiere trabajar en esa voluntad propia. Y esto es lo que pasa. Tú puedes entender y puedes emocionarte. Y puedes ir caminando en el camino ancho. Y eso es lo que habla de los falsos profetas en el verso 15, que vienen con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. E incluso los predicadores, ellos tampoco han entendido esta manera, donde deben negar su voluntad propia. Tú sabes que el hombre tiene esta lucha. Nuestra naturaleza pelea contra todo, siempre y cuando no tengamos que negar nuestra propia voluntad. Siempre está dispuesto a aceptar cualquier cosa que prediquen en el cristianismo o en otra religión, siempre y cuando no tengan que negar su voluntad propia. Podemos ver eso en los niños. Ellos no están dispuestos a renunciar a su propia voluntad. Interiormente, me acuerdo de esa historia que cito muy a menudo acerca de aquel niño pequeño. El papá le dijo, siéntate, y él le dijo, no me sentaré. Entonces tomó una vara y el niño se sentó y dijo, pero por dentro sigo de pie. La cuestión es cómo conseguir que en su interior ese niño pueda sentarse. En nosotros la terquedad de un niño no se aleja cuando somos adultos. Pensamos que el conocimiento y la emoción nos hace espirituales. Y luego dice, más abajo en el versículo 21, habla de la mente, nuestro intelecto, las emociones y nuestra voluntad. Vemos esto en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando una persona dice Señor a Jesús, usted sabe que Jesús es Dios. En su mente sabe que Jesucristo es el Señor. Cuando dice Señor, Señor, significa incluso que está emocionado. Se siente emocionado por el hecho de que Jesús es el Señor. Pero lo que no hace es ceder su voluntad. Él no niega hacer su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y aquí es donde podemos ver lo espiritual que eres. Nunca, nunca te evalúes a ti mismo por lo bien que conoces la Biblia. Porque los escribas y fariseos en los tiempos de Jesús la conocían muy bien. Entonces, incluso tú puedes explicarla muy bien, pero solo significa que tienes una mente muy buena, que puede entender, analizar y explicar. Y sabes que en secreto puedes estar orgulloso de que realmente conoces la Biblia. O hay otros, así como te dije, que dicen, Señor, Señor, Señor. Ellos están emocionados, pero son del tipo anímico. Y creo de hecho que uno de los grandes engaños en nuestros días es confundir la emoción con el mover del Espíritu Santo. Ellos creen que en una reunión tranquila, donde nadie se emociona, nadie levanta las manos, el Espíritu Santo no se mueve. Y por otro lado piensan que donde está todo el mundo emocionado, levantando las manos, gritando y alabando y diciendo aleluya, y todo eso, ahí sí creen que está el Espíritu Santo. Este es el engaño del cristianismo el día de hoy. La verdadera espiritualidad, tú puedes estar tranquilo. ¿Te vas a emocionar si niegas tu voluntad en tu vida diaria? Eso es espiritual. De lo contrario, no lo eres. Es por eso que a menudo cuando las personas me preguntan, hermano Zach, ¿cuál es la diferencia entre una iglesia y otra iglesia? La diferencia es que hay iglesias que creen que el día más importante es el domingo. Para nosotros el lunes es más importante. El martes, el miércoles, el jueves. En otras palabras, estoy negando mi voluntad. Porque si lunes, martes y miércoles no estoy estudiando la Biblia, no estoy alabando a Dios como lo hago los domingos, o el lunes, es mi voluntad lo que importa. En casa, en las diferentes situaciones que se presentan. Negar mi voluntad no solo es decir, Señor, Señor, los domingos, pero si hago la voluntad, en el verso 21, de mi Padre que está en los cielos. Si ven, cuando estamos sentados aquí,
En un servicio dominical no hay mucha oportunidad de hacer la voluntad del Padre, excepto escuchar la palabra de Dios, tal vez. Pero a partir del lunes tenemos muchas oportunidades de negar o hacer la voluntad de nuestro Padre. Porque el domingo decimos, Señor, Señor. Entonces, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y el que tiene bien su intelecto o está bien emocionado, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo general, muchos cristianos se impresionan cuando alguien puede exponer bien las escrituras o explicarlas bien, predicar bien, o sabes, alguien que es un gran maestro de ceremonia, un domingo por la mañana que puede hacer que la gente se agite o hacer que la gente levante sus voces, digan aleluya, alaben al Señor. Sí, pero Dios no está impresionado con ninguno de ellos. A Él le impresiona una persona que tal vez a ti pueda que no te impresione por el tipo de persona tranquila que es su personalidad. En la iglesia del Señor hay personas que son tranquilas, en su temperamento, en su personalidad, son tímidos, son reservados. En general, la gente cree que ellos no son espirituales. Y luego hay otros que son muy exuberantes. Y la mayoría de cristianos piensan que son espirituales porque son muy exuberantes o porque son conocedores. Pero no es nuestro temperamento lo que nos hace espirituales. Una persona tímida puede ser mucho más piadosa que una que es extrovertida y exuberante. No quiero decir que la persona más tranquila es espiritual, porque ambos son iguales ante los ojos de Dios. Aquí lo importante es qué haces con tu voluntad. ¿La niegas cuando eres tentado, cuando eres provocado? ¿Niegas tu voluntad para hacer la voluntad de nuestro Padre aquí? Quiero hacer lo que Dios quiere que haga, pero nunca podré hacer la voluntad de Dios si no niego mi propia voluntad. Y luego dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en el versículo 22, y muchos hicieron todas estas cosas. Y sabes que hay mucha de esta actividad. Dice que esa no es la voluntad de mi Padre, porque la actitud ante el pecado es muy importante. Bueno, ya sabes que explica haciendo la voluntad de mi Padre. En el verso 22, ¿será profetizar en el nombre de Jesús? Sí, eso puede ser parte de la voluntad del Padre, seguro. ¿Será echar fuera demonios de las personas que están poseídas por demonios? Sí, eso también es parte de la voluntad del Padre. Jesús lo hizo también. O hacer muchos milagros, tal vez. Eso también podría ser la voluntad del Padre. Jesús lo hizo. Pero, a pesar de que esta gente lo hizo, el Señor les dijo, no los conozco. Nunca te conocí, nunca tuve una relación personal contigo, porque cuando se trataba del pecado, no renunciaste a él. Así que es en el área del pecado y de la santidad que el juicio final va a determinar si el Señor nos va a aceptar o no. Y si hicimos la voluntad del Padre en relación con el pecado y la santidad, no en relación con los milagros, la predicación y el canto. O tú sabes, asistiendo a los servicios, que es lo que estábamos estudiando en Isaías capítulo 1 hace un rato. Y si te fijas en ese primer capítulo, las cosas externas que ellos hicieron, y las escrituras las mencionan. Ofrendas quemadas, sacrificios y el día de reposo, todo era parte de un ritual. Y la parte realmente práctica era cuidar a la viuda, ayudar al desválido, al huérfano, todo eso es externo. Esa es la parte más fácil, lo tomaron como un ritual. Hoy en día los cristianos están ocupados con cosas similares. Por ejemplo, lo que la gente llama alabanza y adoración y el canto. También leer la Biblia, asistir a la iglesia. Todo eso es como un ritual externo. Así es exactamente como antes lo hacían. Así que es haciendo la voluntad de Dios en relación con el pecado y la santidad. Eso es lo que cada persona debe escoger para buscar hacer todos los días. Y ese es el que realmente caminará en el camino angosto que conduce a la vida, y muy pocos lo encuentran. Mucha gente que pensamos,
que son grandes hombres y mujeres de Dios los domingos por la mañana. Los primeros serán los últimos, y algunos otros que nosotros no pensamos mucho porque no son del tipo exuberante, no tienen tanta habilidad como para profetizar o expulsar demonios o hacer milagros. Ellos pueden ser los primeros, porque en la vida diaria ellos encuentran el camino que Jesús recorrió, ese camino angosto de negar su propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús continúa hablando al final. Y esta es la conclusión del Sermón del Monte. Al final la cuestión no es si entendiste el Sermón del Monte. No es cuestión si te emocionas con eso. La cuestión es si todos los días haces la voluntad de Dios en tu vida diaria. Y continúa hablando del hombre que construyó su casa sobre la roca. Este fue sabio. Y también del hombre que construyó su casa sobre la arena. Y si lees con atención, veamos al hombre que construyó su casa sobre la arena. Verso 26. Él escuchó estas palabras mías. Así que el hombre que construyó sobre la arena no era un ateo, ni siquiera era un cristiano nominal que estaba sentado en casa viendo televisión el domingo por la mañana. Él era un fiel feligrés que escuchaba las palabras de Jesús. Y ustedes saben que en aquellos días no tenían una Biblia. Recuerda que por 1400 años nadie tenía una Biblia impresa. El único lugar donde podían escuchar la palabra de Dios era en una reunión de la iglesia. Las palabras de Jesús. Él escuchó las palabras de Jesús. Así que el hombre insensato era uno que iba regularmente a la iglesia y nunca se perdía un servicio dominical. Pero era necio. Entendía lo que escuchaba. Fue inteligente humanamente hablando. Estaba emocionado por lo que había escuchado. Pero cuando se trataba de su vida cotidiana, en su casa o en su trabajo, no lo hizo. Eso es todo. Oyó estas palabras mías, pero no cedió su voluntad. Él las comprendió. Luego se emocionó por eso, pero no lo hizo. Quiero decirles esto, mis queridos hermanos y hermanas. Si quieres escapar de engañarte a ti mismo, la Biblia habla acerca de numerosas veces en el Nuevo Testamento sobre no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Numerosas veces. Si no quieres engañarte, nunca evalúes tu espiritualidad por lo mucho que conoces de la Biblia, por lo bien que sabes explicarla, por lo bien que puedes predicar, por lo bien que cantas, por lo bien que piensan de ti los demás, o como alguien que conoce las Escrituras, o también porque eres un cristiano muy exuberante. Nunca te evalúes por eso. Evalúate por cuánto te niegas a ti mismo. En la vida diaria, en casa, en relación con tu esposo o tu esposa y la familia. ¿Y cuánto te niegas de tu egoísmo que hay en toda nuestra naturaleza? La Biblia llama esto lo que está en nuestra carne, en la cual no mora nada bueno. Romanos capítulo 7, verso 18. Nosotros podríamos decir que todo lo que hay en nuestra carne es egoísta. Siempre estamos pensando en nosotros mismos. Siempre estamos pensando en nuestra propia conveniencia. Si tomo esta medida, ¿cómo me afectará? Y a mi familia. ¿Qué es lo mínimo que tengo que negarme? Pero sí, queremos obtener el máximo beneficio de Dios. Y para mis compañeros creyentes y de la iglesia, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para negarme a mí mismo? Esa es la corrupción de la carne. Y si no me niego en la vida cotidiana, no estoy recibiendo luz acerca de eso. Y se tornará muy oscuro. Pero si camino con el Señor, cada vez tendré más luz sobre el egoísmo que hay en mi carne, del sutil orgullo que tengo
En mi espiritualidad imaginaria, no se me enciende la luz, porque realmente no estoy caminando en la luz. La Biblia nunca dice de quedarse quieto en la luz. Dice si caminamos en la luz. Eso significa que cada vez estoy más cerca de Dios, que Él es la única fuente de vida. Dios es luz. Lo leemos en Primera de Juan capítulo 1. Y si caminas en esa luz, caminar significa que me acerco más y más a esa luz. Eso significa que cada vez tengo más luz sobre mí mismo. ¿En qué? Acerca de mi egoísmo. Y para caminar en esa luz, solo hay una manera de poder hacerlo. Y es cuando recibo luz de mi egoísmo. Y ahí debo negarme. No lo he visto todo, tengo un largo camino que recorrer, pero poco a poco lo iré viendo. En alguna situación en mi casa, en el trabajo o cuando voy conduciendo. En cualquier momento puedo obtener luz. Puedo recibir luz en casa, puedo recibir luz en la forma como manejo mis finanzas. Siempre estoy siendo iluminado. Me ilumina incluso cuando estoy predicando o en la iglesia todo el tiempo. Recibo luz sobre mi egoísmo o también mi falta de consideración hacia otros. Tal vez ahí no tenía luz, pero yo le digo al Señor, yo me niego en esta área. Y ahí me niego a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Allí, en ese momento, y ahí he encontrado el camino estrecho que conduce a la vida. Y si no encuentras eso en tu vida diaria, lo sepas o no, estás caminando en el camino ancho. Aunque estés haciendo milagros o estés predicando grandes sermones. Recuerdo que hace muchos años el Señor me dijo, nunca evalúes tu vida por todas estas actividades externas que estás haciendo por mí, como predicar, viajar, escribir libros, cantar canciones. Nunca te evalúes por ninguna de estas cosas. Tu valor ante mí es cuando te niegas a ti mismo, a tu voluntad propia. Si eres egoísta y recibes luz, debes reconocerlo y negarte. Y así estarás haciendo mi voluntad. ¿Qué hace el hombre sensato? Él escucha y no es como aquel hombre insensato que está emocionado. Porque el insensato conoce las escrituras, puede explicarlas, pero edifica su casa sobre la arena. Y puede estar emocionado con Jesús, pero su casa sigue sobre la arena. Porque cuando edificamos en la arena, y no es que despreciemos la mente, tampoco que despreciemos las emociones. Dios creó nuestra mente y Dios creó nuestras emociones. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, pasa por nuestros ojos y nuestros oídos y primero viene a nuestra mente. Y luego que pasa por nuestra mente, agita nuestras emociones. Respondemos interiormente, pero todavía no nos hemos vuelto espirituales. Todavía no hemos golpeado la roca. Todavía vamos por la arena. La arena es nuestra mente y nuestras emociones. ¿Y cuándo golpeas la roca? Cuando dices, voy a negar mi voluntad en esta área donde Dios me está dando luz. Eso es lo que dice Lucas capítulo 6, verso 48. El hombre sabio es semejante al hombre que al edificar una casa, en Lucas 6, verso 48, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, ¿por qué estaba cavando hondo? Porque solo arena había encontrado. Solo arena, arena y arena. Esta arena simboliza la comprensión intelectual o ser capaz de explicar las escrituras o por cualquier otra cosa, pero no soy feliz. Pero ¿por qué no se pone feliz cuando dice, voy a leer las escrituras? Es verdad, hemos tenido un tiempo maravilloso en la alabanza el domingo por la mañana. Pero todo eso es edificar sobre la arena, hermano. Tienes que golpear la roca, tienes que atravesar la arena y negar tu voluntad propia. Y ahí dices, yo haré lo que Dios me dice que haga. Entonces habré puesto mis cimientos sobre la roca. Entonces podrá venir inundación, las lluvias podrán venir, pero soy como una roca sólida. Entonces ahí está la razón. ¿Por qué hay tantos cristianos que vienen, escuchan la palabra de Dios, la entienden, cantan muy bien y en alguna situación que se les presenta en su vida,
Eso los sacude. Están ansiosos, tienen miedo, están preocupados. Ellos pierden los estribos, se vuelven reincidentes. Eso es porque durante muchos años están edificando sobre la arena. Solo crecen en comprensión, en entusiasmo acerca de la palabra de Dios y creen que eso los hace espirituales, porque entienden todo eso. Y todo eso es puras emociones. Por eso es tan importante entender exactamente lo que Jesús quiso decir. Cuando dijo en Lucas capítulo 9, verso 23, y decía a todos, Jesús les decía a todos, en Lucas 9, verso 23, si alguno quiere venir en pos de mí, y no importa quién sea, niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo, negarse a su egoísmo. Tome su cruz, y eso significa morir a su propia voluntad cada día y sígueme. Significa que tampoco es sobre entendimiento y emoción. Si tú quieres seguir a Jesús, debes poner por obra negarte a ti mismo. En las diferentes situaciones de la vida, cuando me provocan, poder decirme a mí mismo que no voy a responder a eso. Voy a ser como un hombre muerto en esa situación. Podría ser cuando alguien me alabe o cuando estoy siendo apreciado por alguien. Voy a ser como un hombre muerto. Ese es el significado de tomar la cruz. He muerto a mí mismo. Si hubiera un hombre muerto aquí, no le afectará tu crítica o tu alabanza. A él le haría igual que lo llamaras demonio o profeta. Eso no le afectará porque él está muerto. Si la crítica de los hombres o el aprecio de los hombres puede interiormente hacer algún cambio en tu interior, todavía no estás muerto. Y eso es lo que yo solía hacer, orar para entender el camino de la cruz. Yo le dije al Señor, cuando la gente me insulte o se enoje conmigo, que no sienta ni un parpadeo dentro de mi corazón. Y si alguien me dice profeta o que soy un gran hombre de Dios, eso no debe hacer temblar mi corazón. Realmente quiero llegar al lugar donde sea como un hombre muerto, que puedan llamarme como quieran, sea con nombres buenos o con nombres malos, que nada de eso haga cambiar mi expresión. ¿Y tú tienes ganas de llegar allí? Te hago esa pregunta. ¿La alabanza de los hombres te emociona? Si te critica un hombre, ¿te deprimes? Yo creo que si un hombre piadoso, quiero decir, si un hombre como el apóstol Pablo se me acerca y me dice, Zach, estoy un poco preocupado por tu vida, porque eres un poco hipócrita. Eso sí me lo tomaría en serio, porque el hombre que me lo dice es un hombre piadoso. Así que no estoy diciendo que deberías devaluar la opinión de la gente piadosa, porque ellos pueden discernir en nosotros algo que nosotros no podemos discernir. Por lo demás, quiero decir que son muy pocos los que nos aman lo suficiente para decirnos la verdad sobre nosotros mismos, y son muy pocos los que pueden discernir espiritualmente sobre nosotros. La mayor parte del tiempo nos encontramos con gente que está enfadada con nosotros o molesta o celosa o quieren hacernos daño. Ellos quieren demostrar que son mejores que nosotros o algo así. Y es por eso que en la mayoría de situaciones solo tengo que morir a las opiniones de los hombres. Pero eso es apto solo para el basurero. Yo quiero morir a eso. De lo contrario, no podré seguir a Jesús. Cualquier cosa que me digan a mí, eso debe morir. Y eso no es algo que puedes hacer hoy y resolverlo para siempre. Cuando le entregué mi vida a Cristo y nací de nuevo, eso es como un matrimonio. Yo decido ser su discípulo para toda la vida. Pero cuando decido tomar la cruz, eso no puedo hacerlo de una vez por todas. Aquí dice que debo llevarla todos los días. Por muy fielmente que haya tomado la cruz ayer, eso no es suficiente para hoy. Pude haber sido un fiel seguidor de Jesús ayer tomando la cruz, negando mi propia voluntad, y si hoy no lo hago, puedo fallar. Tengo que tomar mi cruz diariamente y seguirle. Cuando dice tomar la cruz y sígueme, significa que Él también tomó la cruz cada día.
Si no, ¿cómo podría pedirme que tome la cruz todos los días si Él la hubiera tomado solamente un día en toda su vida? No, Él aquí dice que debo tomar la cruz y seguirle negándome cada día. Lee este verso con mucha atención. Debo seguir a Jesús negándome cada día y haciendo morir mi voluntad cada día. Eso significa que su vida fue así cada día. Y esa es la cruz oculta en la vida de Jesús que casi nadie puede ver. La mayoría de los cristianos solo pueden ver la cruz exterior, la que Él tomó el último día de su vida terrenal. Ese día que derramó sus lágrimas y sufrió tanto por mí. Y si ves esa cruz, cada uno de nosotros obtiene el perdón de los pecados. Eso está bien. Y yo creo eso. No necesitas ver la cruz diariamente para obtener el perdón de los pecados. Para mí, esa es la puerta. Esa es la puerta del camino angosto. La puerta es angosta. Y puedes entrar por esta puerta y quedarte atascado el resto de tu vida. Porque la puerta estrecha conduce a un camino estrecho que conduce a la vida. Eso es lo que Jesús dijo. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y tengo una imagen en mi mente de un montón de cristianos que están atrapados en la puerta. Se quedan en la puerta y pasan toda su vida aumentando su conocimiento, ocupándose en muchas actividades y reuniones, pero nunca recorren ese camino de negarse a ellos mismos y de seguir a Jesús. Y es por eso que después de ser cristianos por tantos años, todavía se deprimen, todavía no saben lo que es regocijarse siempre en el Señor, todavía no saben lo que es estar ansioso por nada, todavía cuando escuchan palabras como el que dice que es cristiano, debe caminar de la misma manera que Jesús caminó en 1 de Juan capítulo 2, verso 6. Ellos dicen, oh, eso es imposible. Es imposible si te quedas en la entrada de la puerta. Ahí sí será imposible. Pero sin embargo hay palabras como estas. El que dice que permanece en Cristo debe caminar de la misma manera que Él caminó. Esta es la nueva alianza. Esto era imposible en el Antiguo Testamento. La comprensión intelectual de Dios era posible en el Antiguo Testamento. También la emoción era posible. Si lees los Salmos, te darás cuenta de la tremenda emoción que esa gente tenía al alabar a Dios. Y daban golpe a los tambores, levantaban las manos, aplaudían y decían, alabado sea el Señor. Sí, todo eso es el Antiguo Testamento. Y no hay nada malo en eso que podamos hacerlo. Pero Jesús dijo, los verdaderos adoradores en la nueva alianza adorarán a Dios en el Espíritu y no solo en el alma, la mente y las emociones. Está bien que hagamos eso. Creo que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y debemos adorar a Dios con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por eso estoy de acuerdo con aplaudir, levantar las manos. Estoy de acuerdo con adorarle con el alma. También usar nuestra inteligencia. Debemos adorarle con entendimiento. Me refiero a las palabras. Pienso seriamente en las palabras, me emociono con las palabras y puedo emocionarme y decir aleluya. Pero es la voluntad que penetra a través de ella y abre la puerta al Espíritu. Es la voluntad que es como ese velo que colgaba en el templo del Antiguo Testamento. Así no se podía entrar en el lugar santísimo. Nadie en el Antiguo Testamento podía ir al lugar santísimo. ¿Qué era esta cosa que bloqueaba? La presencia de Dios. Recuerden el Antiguo Testamento, el tabernáculo. Esto es algo así, donde había un lugar santísimo, había un lugar santo, y luego estaba el atrio exterior. Eso es lo que corresponde al cuerpo del hombre, alma y espíritu. Y Dios no habitó en el atrio exterior, ni en el lugar santo. Él habitó en el lugar santísimo, y nadie pudo llegar allí. La gloria chequina de Dios estaba allí. El propiciatorio estaba allí. Dios dice, ahí es donde hablaré entre los querubines y el propiciatorio. Y nadie en el Antiguo Testamento sabía lo que significaba este velo. Y cuando murió Jesús, Él dijo, consumado es, y el velo se rasgó de arriba hacia abajo.
y ahora puedes entrar en la presencia de Dios. Así que si vamos a Hebreos capítulo 10, verás lo que es el camino. El camino hacia el lugar santísimo se llama el nuevo camino viviente. Es parte de la nueva alianza. Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ante todo por la sangre de Jesús. En otras palabras, la que perdona nuestra vida pasada, nos limpia de todos nuestros pecados y abrió un nuevo camino, un camino que da vida. Esto significa un nuevo camino que da vida, un camino siempre fresco. Eso significa la manera de vivir. Porque Jesús ha preparado para nosotros. Ahora, ¿qué significa que ha preparado algo bueno para nosotros? A veces cuando hacen una nueva carretera y la están inaugurando, viene un gran funcionario, la inaugura cortando una cinta y dice, ahora la carretera está abierta. La carretera está lista no solo para que la observemos, podemos usarla, conducir sobre ella. Ha sido inaugurada no solo para observarla, sino para que nosotros la usemos. Jesús inauguró el camino por el que caminó, y ese camino pasa por el velo, a través del velo. Entonces el velo, que no era una puerta, pero hay un camino a través del velo, que ha sido inaugurado para nosotros. ¿Has considerado alguna vez cuál es ese camino? ¿Cuál es ese camino nuevo y vivo que fue traspasado a través del velo? Necesitas entender este velo, este camino nuevo que abrió a través del velo. Y aquí él explica lo que es este velo. Ese velo es la carne. Había algo en Jesús que fue desgarrado. No es su cuerpo. Si fuera su cuerpo, habría estado escrito allí que el velo es su cuerpo. Su cuerpo no fue desgarrado. Algunas partes fueron perforadas, pero hay algo dentro de ese cuerpo que fue desgarrado. Y eso lo describe en Juan capítulo 6, verso 38. Juan 6, verso 38, Jesús dijo, llamé a esto la autobiografía de Jesús en una oración. La forma en que Jesús describió toda su vida. Lo dijo en una oración, explicando por qué bajó del cielo. No vino a morir en la cruz. Esa es una parte por lo que vino. Pero todo lo resume en esta oración. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Si Él dijo no hacer mi voluntad, es que Él no hizo su voluntad. Y decirle sí a la voluntad de mi Padre que me envió. Describe todos sus 33 años y medio en esta oración. Desde el momento que era un niño, Él no hizo su voluntad. Hasta el último momento en la cruz cuando dijo, consumado es. Él negó su propia voluntad e hizo la voluntad de su Padre. Ir a la cruz solo fue una parte de eso. ¿Sabes lo que dijo en el Getsemaní? Que no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Pero eso no es solo algo que dijo en el Getsemaní. Lo dijo durante toda su vida. Desde que era un niño pequeño, en casa, en Nazaret, Él se negó a hacer su voluntad. Mientras trabajaba en la carpintería, Él no haría las cosas según su voluntad. Él quería hacer la voluntad de su Padre en cada situación. Y por eso estuvo constantemente escuchándolo. Jesús toda su vida vivió escuchándolo. Y por eso las primeras palabras de su ministerio, las primeras palabras que Él habló en su ministerio fueron, el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, verso 4. No solo por la comida o cosas así,
por cada palabra. Así debe vivir el hombre. ¿Cuánta gente lo ha entendido? Que si quieres vivir una vida al máximo, debes escuchar cada palabra que Dios dice. Y tremendo trabajo que el diablo ha hecho de conseguir que los cristianos en estos días en particular descuidan por completo la Biblia. Vivimos en unos tiempos que la gente ni siquiera lleva la Biblia a la reunión del servicio de la iglesia. No tienen tiempo para eso. La ignorancia de la Biblia es tan absoluta. La desprecian, no la valoran. Ningún médico va por ahí sin estetoscopio. El hombre cree que puede vivir sin la palabra de Dios y por eso están tan derrotados. Saben más de las noticias de la televisión. Entonces será de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero hacerles una pregunta directa, hermanos y hermanas. ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Has leído cada palabra que ha salido de la boca de Dios? En primer lugar, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Si no crees que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no pasa nada, no la leas, no la desprecias. Los que dicen que creen que la Biblia no es la palabra de Dios, está bien, aprecio su honestidad. No estoy de acuerdo contigo, pero al menos eres honesto. Pero te diré que la persona deshonesta, el que es hipócrita, él dice, solo hay un libro que Dios ha dado al hombre. Entre todos los millones de libros del mundo, solo hay uno que Dios ha escrito. Y no lo lee todos los días, no lo estudia, no la lleva a una reunión de estudio bíblico. Él es un hipócrita, apto para estar con los fariseos de antaño. No es consistente, no es honesto. Y Dios ve esa falta de honestidad en él y permite que sea engañado. Jesús, toda su vida fue estar escuchando. A menudo salía al desierto para escuchar, para saber qué quería el Padre que hiciera, porque dedicó toda su vida a hacer la voluntad de su Padre. Y si lo hubiera perdido en algún momento, él habría pecado. Pecado para Jesús no son los que nosotros llamamos enojo o pensamientos sucios en la mente. Quiero decir que todos esos pecados son de bajo nivel, como si estuviera en un jardín de niños. Jesús no estaba tratando con esas cosas. Él había superado todo eso. Para él, el pecado era hacer algo que no era la voluntad del Padre, o sea, hacer su voluntad. Jesús vivió en un nivel muy alto y Dios nos llama a ti y a mí para que vivamos en esa madurez espiritual. Madurez espiritual no es conocer toda la Biblia. Entonces el diablo sería el ser más espiritual porque conoce toda la Biblia. Si hubiera una competencia bíblica, el diablo la ganaría. Definitivamente. Es en la obediencia donde fallan. Estoy seguro de que el diablo estuvo entusiasmado con muchas cosas, pero no obedeció a la voluntad de Dios. Eso es lo que caracteriza la vida de Jesús. Él nunca hizo su propia voluntad. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, leemos estas palabras. Verso 3. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Te diré que este verso es tan desafiante para mí y son pocas palabras. 5 palabras. Cristo no se complació a sí mismo. Podría haberlo hecho. Hay muchas cosas que podemos hacer para complacernos sin cometer pecado. Pero Cristo fue tan atento en hacer la voluntad del Padre que no quiso hacer su propia voluntad en ninguna área. No es solo lo que llamamos pecado. Por ejemplo, si Jesús va a Roma, Él no habría pecado. Él no hubiera tenido lujuria.
o perder el temperamento, o hubiera estado ansioso o asustado. Él podría haber vivido una vida pura en Roma, así como la vivió en Israel. Pero ¿por qué no se fue? Por una razón. No estaba en la voluntad de su padre hacer eso. Si el padre no quiere que vaya a Roma, no iré a Roma. No se trata de si puedo vencer el pecado allá. Ese no es el motivo. El padre no quiere que yo vaya allá. Esa es la cuestión. Toda su vida se rigió por esto. Tengo que hacer el trabajo completo en la tierra. Hacer lo que mi padre me envió a hacer. Y no hizo todo de un solo. Lo hizo día con día. Él sabía lo que tenía que hacer. Él vivió un día a la vez. Vamos a Isaías capítulo 50. Es la profecía de Jesús en Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, verso 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. En Isaías capítulo 50, verso 4. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Con una palabra. ¿Y cuál es esa palabra que iba a dar a esta persona cansada? Quien de repente, ya sabes, recuerda que Jesús vivió igual que nosotros. Él renunció a vivir como Dios aquí en la tierra. Él no sabía, al igual que nosotros a veces no sabemos, cuán cansada iba a estar una persona que necesitara una palabra de Dios. De repente la necesidad de una persona que viene al Señor, ¿cómo saber sostener al fatigado con una palabra? Porque Dios me ha dado una lengua de discípulo, y la lengua de un discípulo significa que no hablo palabras innecesarias, y he permitido que el Señor controle mi lengua todo el tiempo. Por lo tanto, tendré una palabra en esa lengua para sostener a esta persona que viene cansada, porque mañana tras mañana, verso 4, mi Padre me despierta y despierta mi oído para escuchar lo que tiene que decirme. Por eso es que ya tienes la palabra, porque ya oíste al Padre. Y no solo es estar escuchando media hora, así como dice mucha gente, estar en silencio, tranquilo escuchando. No, tus oídos deben estar abiertos todo el día, escuchando, escuchando y escuchando hasta que tuviera una palabra para cada persona que tuviera que dársela. Su vida era así. La gente dice, oye, eso es una tensión. Vivir así queriendo escuchar. Para nada, esa es la forma más relajada que puedes vivir. Tensión es vivir la vida cuando haces tu propia voluntad, lo que lleva a tantas complicaciones y problemas. Podemos vivir una vida relajada cuando interiormente puedo escuchar al Padre. Entonces, cuando dice, el nuevo camino vivo se rasgó a través de la carne, esa fue su voluntad que se rasgó. Durante 33 años escuchó al Padre. Está bien, no haré lo que yo quiera, haré lo que Él diga. No diré lo que quiero decir. Diré las palabras que mi Padre quiere que diga. Incluso Jesús dijo las palabras que el Padre le había dado. Esto es algo tremendo. No sé si cuando lees estas escrituras te llenas de pasión. Juan 14, verso 10. Es asombroso cuando leo un versículo como este. ¡Wow! Esto es algo que me desafía. No sé si te reta a ti, Juan 14, verso 10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta. ¡Wow! Estar tan en contacto con el Padre, que me diga exactamente qué decir en cada momento. Eso es Isaías 50, verso 4. Tengo despierto mi oído para escuchar. Hermanos y hermanas, lo que más necesitamos es tener un oído despierto durante todo el día para escuchar lo que el Padre nos dice y cuando el Espíritu Santo nos habla. Si dice, no digas eso, yo puedo escucharlo. O en alguna otra situación dice, di eso. O ya no mires eso.
O ya no mires esas revistas. Es una manera maravillosa de vivir. No solo estaremos libres del pecado, sino que seremos capaces de completar la labor que Dios nos ha señalado. Jesús vivió así. ¿Sigue siendo así de sensible a la voz del Espíritu Santo? Si Jesús iba por el camino, el Espíritu Santo le decía, detente, mira arriba en el árbol, ahí hay un hombre. Así cumplió Jesús su ministerio. Y pensar que nosotros somos unos miserables pecadores. Él viene y nos limpia con la sangre de Cristo y nos llena del Espíritu Santo. Por eso les digo, hermanos y hermanas, honren al Espíritu Santo. No hay cristianismo sin estar lleno del Espíritu Santo. No se enreden en controversias doctrinales y argumentos teológicos. No se puede vivir una vida cristiana sin estar lleno del poder del Espíritu Santo todos los días. Si tendría que darle una palabra de exhortación a los cristianos, sería que estén llenos del Espíritu Santo continuamente. El Espíritu Santo es el que nos habla, nos hace sensibles y desciende como una paloma. Leemos eso en las Escrituras y tú sabes que con facilidad, ellas si escuchan un sonido fuerte, con facilidad se asustan y se van. Esa es la diferencia entre el cuervo y la paloma. El cuervo simboliza la carne y la paloma simboliza al espíritu. El cuervo al salir del arca y al ver todos esos cadáveres flotando pudo haber dicho, wow, esto es bueno para mí, ahora tendré un gran festín. Y cuando la paloma salió dijo, yo no puedo tocar esto. Entonces regresó. Y así es como el hombre debería vivir en la tierra guiado por el Espíritu. Pero si buscas los deleites en las cosas de la tierra, vivirás como el cuervo según la carne. Es verdad que estamos en esta tierra, pero al ver a nuestro alrededor, podemos decir, no, puedo volver al arca. Quiero escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Esa es la forma más eficaz para vivir en este camino nuevo y vivo. Jesús abrió un camino a través del velo, pero nunca haciendo su propia voluntad. Él vivió así los 33 años y medio y el Padre pudo ver todo eso. Él rasgó ese velo, diciendo, voy a abrir este camino para todos aquellos que quieran ir también por este camino, pero que no lo hagan por compromiso, porque Dios ni siquiera obliga a una persona a ir al cielo. Si quieres ir al infierno, ve al infierno. Y tampoco obliga a un cristiano que ha nacido de nuevo que también vaya por este camino. No tiene por qué. Puedes vivir haciendo tu voluntad cada día y gloriarte de que formas parte de una buena iglesia, o escuchar buenos mensajes y aumentar el conocimiento bíblico, y aprendiendo y cantando maravillosos cantos de alabanza, e imaginando que eres espiritual cuando no lo eres. Hay un camino que Jesús inauguró a través de su carne. Y ese camino fue negarse a sí mismo. El camino que nos permite descubrir nuestro propio egoísmo de nosotros imponiéndoselo a los demás. ¿Te ha mostrado alguna vez el Señor cuando te impones a los demás? ¿Y ni siquiera tienes luz en eso? ¿Cuándo te darás cuenta de eso? Y dirás, oh no. Mira la forma en que estaba imponiéndome a mi esposa todos estos años, como si yo fuera el Dios Todopoderoso. O cómo me impongo a mi esposo y a mi hija. ¿Cómo impongo cosas difíciles a esas personas en lugar de más fáciles? Si Dios me da luz de otra persona, sea un hermano o hermana, debo hacerle la vida más fácil. Deberíamos de hacer esa oración. Señor, ayúdame a hacer la vida más fácil de mis hermanos. Ayúdame a hacer la vida más fácil de mi esposa o de mi esposo. No hacérsela más difícil. Ayúdame a hacerle la vida más fácil, Señor. Para eso debemos ser iluminados continuamente. Esa es una manera gloriosa. Y uno de los beneficios de eso es que nunca perdemos el gozo.
Un último verso. Ya estamos terminando. Vamos a Salmos capítulo 16. Salmos 16, verso 11. Esta es una de las pruebas que apliqué para mi vida propia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y le pregunto al Señor, ¿cómo sé que estoy en tu presencia, sí o no? ¿Tengo yo plenitud de gozo? Entonces estoy en tu presencia. Y si no tengo plenitud de gozo por alguna razón, no estoy en la presencia de Dios. Pero si en cualquier momento de mi vida estoy en el gozo del Señor, las cosas pueden estar bien o mal en el mundo o a mi alrededor. Si el gozo del Señor está dentro de mí, nada lo cambiará. Entonces sé que estoy en la presencia de Dios. Y eso se obtiene en el lugar santísimo. Y allí es donde Jesús abre un camino para que vivamos para siempre en su presencia. Y cuando la Biblia dice que Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, lo dice en Hebreos capítulo 12. ¿Sabes lo que significa? Que en el lugar santísimo hay plenitud de gozo. Jesús decía, ese es el gozo que yo quiero. No quiero el gozo que se obtiene de la tierra o de las cosas terrenales. Yo quiero esa plenitud de gozo que se obtiene en la presencia del Padre. Y si la única manera es negándome a mí mismo y atravesando ese velo, estoy listo para eso. Él venció en la cruz por el gozo que recibió en el lugar santísimo, al negarse a sí mismo. Y esa es la razón por la que no tenemos gozo todo el tiempo. Creemos que es por este factor o aquel factor o porque mi personalidad es así. Eso no tiene nada que ver con tu temperamento, tu personalidad o con todas aquellas personas que te irritan todos los días. El problema es que tú no escoges negarte a ti mismo para ir por este camino nuevo de vida. ¿Y cómo sabemos que estamos en este camino de vida? Cuando más lo hacemos, se convierte en un hábito, así como dicen en el mundo. Así que de una acción cosecharás un hábito. Si lo haces poco a poco, después se convertirá en un hábito. Es como cepillarse los dientes. Si lo haces sin pensar, lo harás cada mañana. Comenzó como un hábito que tus padres te enseñaron a hacer. Y finalmente se convirtió en un hábito, por lo que de esta manera debemos caminar. Oremos. Padre Celestial, es tan fácil entender todo esto. Somos personas inteligentes. Y oro para que no nos engañemos. Y espero que hayan entendido. Gracias por las muchas oportunidades para andar en este camino nuevo y de vida. Ese camino que Jesús inauguró para nosotros. El camino del gozo continuo. El camino de descanso en el Señor. Ayúdanos a caminarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.